Es domingo 6 de noviembre del año 2022. Es el 30º domingo del tiempo ordinario. Estamos muy cerca del final del año litúrgico, que será el próximo domingo con la fiesta de Cristo Rey. El evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 20, versículos del 27 al 38. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Estamos en Jerusalén. El domingo pasado recordamos que Jesús estaba pasando por Jericó. Jericó es una ciudad, una de las ciudades más antiguas de la humanidad. Era el lugar de donde cruzaban muchas caravanas, un lugar importante. Era un oasis y empieza la grande subida hacia Jerusalén, ¿no? Al final de cuentas, Jesús, desde el capítulo 9, versículo 52, había dicho que iba a Jerusalén. Y Jesús llega a Jerusalén. De hecho, lo celebramos el Domingo de Ramos. Por eso nos brincamos en la lectura dominical de leer la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y cómo Jesús expulsa a los vendedores, etc. Allí en Jerusalén hay varias controversias. Jesús está en el centro del poder político, económico y religioso de Israel y está en el área del templo y empieza a ser cuestionado por los diferentes grupos de poder. Sobre todo, si hay que pagarle tributo al César, al final de cuentas, ¿no? Porque con la autoridad de Jesús, y ese es un encuentro con los saduceos, que poco los conocemos, ¿no? Conocemos a los fariseos, o déjenme decir de esta manera: dentro del judaísmo, del pueblo de Israel, había sectas, había grupos que tenían diferentes interpretaciones de la ley, ¿no? Y lo más importante que conocemos es la de los fariseos, que constantemente se repiten porque fueron los contrarios más fuertes contra Jesús. Los enemigos más fuertes contra Jesús era gente piadosa, gente del pueblo que se dedicaban a escrutar las escrituras, a estudiar y buscaban conocer lo que Dios quería, la ley, sobre todo la Torah. Y ellos era sobre la interpretación de la ley. Tenemos un segundo grupo que hoy se habla única vez de los saduceos, que era más que un grupo religioso, un grupo político. Había sacerdotes y laicos y que estaban muy entablados, muy relacionados con los romanos. Pero era la clase alta, eran muy conservadores, ¿no? Ellos, a diferencia de los fariseos, solamente aceptaban la Torah, los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras. Los fariseos aceptaban también la tradición, ¿no? Y por eso la pregunta que le hacen a Jesús hay primero una gran introducción, a final de cuentas, ¿no? Que los saduceos niegan la resurrección de los muertos, porque la idea de la resurrección de los muertos es una idea tardía, nueva dentro del judaísmo. Solamente en el siglo II, con el libro de Daniel, capítulo 12, el libro de los Macabeos que leímos la primera lectura de hoy, ¿no? Que hablaban de la resurrección. No había esa idea. Se pensaba que el que moría y iba al Sheol, a un lugar de los muertos. Ya no había vida. Lo pueden leer en el libro del profeta Isaías, capítulo 38, Isaías 38. Los vivos son quienes te alaban. Y la idea de la resurrección no era una idea nueva, no era una idea vieja, sino una idea nueva. Había la idea de que ciertos personajes, por ejemplo, Elías, fue llevado al cielo, pero iba a regresar, ¿no? ¿No? Iba a regresar para preparar el camino del Mesías, ¿no? Ahora, la pregunta es si la resurrección. Y los saduceos le ponen
una hipótesis que era, para decirlo ridículo, que era pensar en la resurrección. Y ellos agarran la ley de Moisés, el libro de Deuteronomio, el capítulo 24, que se llama la ley del levirato. El levirato quiere decir el cuñado. Es decir, lo escuchamos, si el hermano se casa y no tiene hijos, su hermano tiene que casarse con la viuda, con su cuñada, para darle un hijo, porque como no había resurrección de los muertos, la persona vivía en el hijo, con la continuidad genética, si quieren, biológica en el hijo, y por eso era importante tener hijos. Ahora, si esta mujer tuvo con 7 hermanos y no se casó, no que ninguno tuvo hijos, no hubo continuidad, ¿quién va a ser esposa? Porque era lo ridículo decir, entonces en el cielo va a ser un revivir lo que vivimos aquí en la tierra, eso sería, ¿no? Ahora, ahí es donde Jesús los para en seco, ¿no? Hay una diferencia en esta vida pues tenemos que vivir en los hijos, pero en la muerte se termina una manera de ser y empieza otra manera diferente, ¿no? Ahora, allá ya no habrá ninguna relación, no habrá, viviremos simplemente en la presencia del Señor, o sea, otras cosas. Nuestra preocupación es aquí, estar aquí en la tierra y vivir bien, ¿no? El Señor nos dará, cuando estemos en el juicio final, Dios nos dará, esperamos, la salvación, ¿no? Ahora, en la vida eterna ya no habrá cónyuges, no habrá hijos, no habrá nada, porque la relación será únicamente con el Señor, al final de cuentas, ¿no? Y aún en esta vida, ¿quién de nosotros se recuerda de sus bisabuelos o de sus tatarabuelos? Pocos se conocen. Al final de cuentas, la relación dura a lo mejor 100 años, y de ahí deja uno de existir en cierta manera, pero existe para siempre, ¿no? Ahora, Jesús va con algo mucho más. Les contesta con un argumento muy personal. Es decir, los saduceos solamente aceptaban la ley de Moisés y por eso Jesús les contesta usando un texto de la ley de Moisés, del libro del Éxodo capítulo 3. Dios es Dios de los vivos, no de los muertos. Y por eso menciona a Abraham, Isaac y Jacob que existen, que viven, ¿no? Vimos la historia de Lázaro en el seno de Abraham. Dios es Dios de los vivos. Y la resurrección es el grande tema. La resurrección no es resucitación, no es reencarnación, es volver a vivir, es vivir de una manera nueva. El modelo, el ejemplo queda como Jesús. Pueden leer la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, y es el tema central de nuestro ser cristiano. Creo en la resurrección de los muertos, es decir, que la muerte no termina, la muerte física no es el fin de mi vida, sino yo continuaré a vivir en la vida eterna, en la resurrección. ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Eso sí no lo sabemos. Jesús queda como modelo. Aquel que fue clavado en la cruz es aquel que resucitó. Pero hay discontinuidad, al final de cuentas, porque Jesús ya no está sometido a las leyes de la física, del tiempo, del espacio. Por eso se aparece aquí y se va, entra al cenáculo y las puertas están cerradas. Y es el modelo de que un día nosotros también resucitaremos, viviremos con Él. Pero ya hay que vivir como resucitados. Y recuerde, estamos en el mes de noviembre, mes que pedimos por los fieles difuntos. Hoy es domingo, aquí la misa, por favor, sin excusas, por favor, sin excusas. A misa todos y todas. Y vamos a rezar por nuestros fieles difuntos, darles un eterno descanso y brille para ellos la luz eterna. Que descansen en paz, así sea. Por la preciosa sangre de Jesús, misericordia.